tiene dos fases, ¿verdad? Una continua que es dispersante y la discontinua que es dispersa. Acá está la fase continua, es la fase que hay en mayor abundancia. Por ejemplo, una jarra con agua y unos gránulos de suco, la fase continua es lo que hay más mucho en abundancia, y la fase dispersa serían los gránulos. ¿Ok? No quiere caminar mucho el slide. Vamos a de nuevo. Observa que ahora sí funciona correctamente. Bueno, entonces eso, fase dispersa y fase dispersante. Esto yo puedo sacar como verdadero o falso, puedo pedir. Lo más difícil, siempre me parece para la pregunta más difícil. Explica, dice así, en las fases del sistema disperso tenemos la fase dispersa y la fase dispersante. Habla de cada una de ellas, ahí lo se ve que escribe. ¿Sí? Fase dispersa es la fase que conforma las partículas o las gotas, y la dispersante es el medio en que las partículas se encuentran dispersas. Acá está, lémbrese de su botani en una jarra. La dispersora o la dispersante es el que se encuentra en mayor abundancia, y la dispersa es lo que vamos a colocar acá adentro. Y ahí, otra pregunta puede ser, en la sedimentación de las partículas de un sistema disperso, la sedimentación depende del balance de tres grandes fuerzas. Dígase cuáles son las tres grandes fuerzas del cual depende la sedimentación. La gravedad favorece exactamente que pueda asentarse en el fondo, o se dice también que pueda precipitar. Y las que juegan en contra a que descienda una partícula, un gránulo, son la fricción y la fuerza de flotación. La fricción está compuesta por la densidad y la viscosidad del medio. ¿Qué significa? Voy a hacer un ejemplo fuerte. Agua, voy a poner gránulos de jugo tangui y voy a poner gránulos de jugo tangui en un óleo. Son densidades diferentes. En el agua es mucho más fácil que él se asiente, que en el óleo no. ¿Por qué? Porque la fricción está compuesta por la densidad y la viscosidad del medio. La otra fuerza es la fuerza de flotación. La fuerza de flotación depende de la densidad del medio y el volumen de las partículas. No es lo mismo colocar una partícula de grano muy fino, que él tiene una fuerza de flotación mucho mayor, mucho menor, quiero decir, que poner una partícula más grande que él tiende a fluctuar. Por eso la fuerza de flotación y la fricción son las que dificultan la sedimentación. Sedimentar es asentarse en el fondo en este caso de un recipiente. Coloides son dispersiones en las que las partículas dispersas son agregados moleculares insolubles. Moleculares insolubles significa que si bien se mezclan, pero no llega a formarse como una sola partícula. Es decir, pueden en algún momento sedimentar, y pueden ser las suspensiones, que son consideradas, acá se ven las suspensiones como partículas más gruesas, suspensiones o partículas gruesas, los coloides, que son unas partículas intermedias, y las soluciones, que sí son totalmente solubles. Si vos mirando el microscopio no da para separar la parte dispersa de la dispersora, es como si fuese que hay un solo compuesto. Algunos ejemplos de coloides: leche, mayonesa, niebla, humo, tintura, sangre, aerosol. Estos valores son muy fáciles de entender, por ende hay que saberlos, que los coloides, las dispersiones coloidales van de 1 hasta 100, y los menores a 1 son las soluciones. Menores a 1 soluciones, mayores a 1 hasta 100 son los coloides, y las dispersiones gruesas son mayores a 100 nanómetros. Tipos de coloides pueden ser hidrofílicos, hidrofóbicos. Hidrofílicos
se mantienen dispersos. Voy a marcar acá para que vean. Son los que puedo marcar porque es una imagen. Los que se mantienen, ¿qué dice allá? Se mantienen dispersos. Todos los que se mantienen dispersos debido a, voy a parar acá. Coloides hidrofóbicos son los que se mantienen dispersos debido a. Los dos hidrofílicos y hidrofóbicos se mantienen dispersos, fluctuando, ¿sí? Sin sedimentarse significa eso. Pero, ¿cuál es la diferencia? Los coloides hidrofílicos que tienen afinidad al agua se mantienen dispersos por la presencia de grupos polares que se unen al agua, son polares afines al agua. Entonces se mantienen dispersos porque el agua les está atacando, porque tienen la misma, exactamente, tienen afinidad. Y se llama fuerza de Van der Waals. Si yo pregunto, en los coloides pueden ser hidrofílicos e hidrofóbicos, dígase cuál de ellos son los que se mantienen dispersos por la presencia de grupos polares que se unen al agua por una fuerza que se llama Van der Waals. Coloides hidrofílicos, Van der Waals. Los hidrofóbicos también se mantienen fluctuando, pero ya no por la afinidad al agua, sino que porque tienen repulsión. Es decir, si nosotros tenemos repulsión, yo le voy a empujar a ella me va a empujar a mí, yo le voy a empujar a ella, vamos a ir chocando uno con otro y nadie va a estar en su lugar. Es decir, evita de que se sedimenten. Y esos son los hidrofóbicos. No tienen afinidad al agua y generan repulsión de carga eléctrica, y la carga eléctrica está haciendo de que las moléculas se estén moviendo ahí sobre o dentro del líquido. Con los hidrofílicos y hidrofóbicos. Característica de los coloides hidrofílicos: si es hidrofílico va a tener atracción por el agua. Si tiene atracción por el agua, eso le va a dar estabilidad. Si es hidrofílico, se va a hidratar, las partículas se van a hidratar. Y también los hidrofílicos tienen gran poder de ser reversibles. ¿Qué significa eso? Yo coloco en un recipiente las moléculas hidrofílicas. Después de un día, 2 días, 3 días, él va a comenzar a posarse. Pero con solamente yo darle una mistura, otra vez él vuelve a mezclarse otra vez, y por eso se dice la reversibilidad. Si se produce una precipitación, las moléculas o las partículas pueden volver a dispersarse en el agua. ¿Por qué? Porque tienen afinidad al agua. Las características, segunda parte, características de los hidrofóbicos, repulsión al agua, inestabilidad, esas dos cosas nada más tienen las características del hidrofóbico. Movimiento browniano. ¿Qué es el movimiento browniano? Es un movimiento de forma desordenada en el medio por el choque de las moléculas que existen entre sí y con el medio, lo que impide que se asienten. Acá el movimiento browniano hace de que se mantenga suspendida las partículas adentro del recipiente e impide de que bajen hasta el fondo. Mantiene acá mezclado, impide de que se asiente. Ese es el movimiento browniano. Segundo es el efecto Tyndall. ¿Qué es Tyndall? Es un efecto óptico, ¿sí? Es una propiedad óptica de los coloides y consiste en la difracción, es decir, la luz se va a fraccionar en varios rayos de luz que van a pasar a través del coloide. Ocurre por la dispersión multidireccional de la luz a través del sistema. Como acá hay micropartículas, cuando iluminamos de forma lateral, se ve esta línea acá que se está mostrando, y eso es el efecto Tyndall. Tiene efecto Tyndall los coloides. Si fuese pura agua, la luz va a pasar, nosotros no vamos a observar esta claridad acá. Propiedad anfipática.
Estas sustancias tienen una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. Tienen una doble personalidad, anfipática, doble personalidad. Pueden interactuar con agua y con sustancias al mismo tiempo. La otra es la generación de presión osmótica. Esa generación de presión osmótica acá abajo dice es la presión necesaria para evitar el flujo de solvente a través de una membrana semipermeable que separa dos soluciones con diferentes concentraciones de soluto. Entonces, si yo les voy a medir esto, lo mejor va a ser citar propiedades coloides, movimiento browniano, efecto Tyndall, propiedad anfipática, presión osmótica y gelificación. Es decir, tiene la capacidad de que un sistema coloidal se gelifique. Es la inhibición con el agua como una formación de un gel. Es otra de las propiedades del coloide. Entonces, si les pregunto, browniano, Tyndall, anfipática, generación de presión osmótica, gelificación. Otro. La estabilidad del coloide depende de la carga eléctrica y de la hidratación de las partículas. Esto ya hablamos hace rato. Las cargas eléctricas, ¿qué hacen? Que estén chocando con el recipiente y con el medio. Y la hidratación de las partículas hace de que el agua esté sosteniendo a las partículas y te impida su sedimentación. Equilibrio coloidal, equilibrio de Donan. Es que solamente es verdadero o falso puede caer. El equilibrio de Donan, el estado de equilibrio se observa a los lados de una membrana selectiva cuando en los lados de sitios iones. Donan lo que hace es equilibrar cuando hay un ion que no puede pasar, él carga de este lado también para que se equilibre. Solamente de eso hablo. Ahí está la explicación de equilibrio de Donan, consecuencias del fenómeno de Donan. Soluciones también vamos a... Acá hay dos cosas que no se pueden olvidar. Coloides, acá, a ver, coloides y soluciones. Coloides y soluciones. Dispersiones gruesas no hay tanto que ver. ¿Qué son soluciones? Definición. Son mezclas homogéneas. Los coloides son mezclas heterogéneas. Las soluciones son homogéneas, formadas por una sola fase. Los coloides son en dos fases, dispersa y dispersante, y las soluciones son solamente una fase. Están formadas de una o dos sustancias las soluciones, siempre están formadas de dos o más. ¿Y cómo si están formadas de dos o más sustancias pueden ser homogéneas? ¿Por qué? Porque tienen alta solubilidad y al disolverse prácticamente se convierten en uno solo. Se considera de una sola fase debido a la solubilidad. Acá se considera de una sola fase debido a la solubilidad de los componentes, lo cual implica que reaccionan entre sí. O sea, hay una alta afinidad que se mezclan de forma homogénea. Las mezclas homogéneas son aquellas en las que la sustancia disuelta se distribuye uniformemente en toda la mezcla. No se alimentan de ninguna forma porque es como si fuese que es 100% de un solo componente. Bueno, Oswald clasificó el sistema disperso en dispersiones gruesas, coloidales y verdaderas o cristaloides. Las gruesas son las grandes, mayores a 100 nanómetros. Las dispersiones coloidales van de 1 hasta 100. Y las verdaderas son las que son menor que 1 nanómetro. ¿Sí? Esas son las soluciones verdaderas o cristaloides. Fáciles, menores a 1, de 1 a 100 y mayores a 100. Ahí está otra vez la clasificación de dispersiones gruesas, coloidales y verdaderas. Analogía. ¿Qué es un solvente y qué es un soluto? ¿Sí? Acá, solvente y soluto. Explica diferencias o similitudes. No hay mucho que preguntar acá. Mol equivalente a un mol. Este ya lo voy a quitar. ¿Qué es un mol? ¿Qué es un equivalente a un mol? Ya se logró que ustedes lean un poco en el parcial, entonces ya no. Además, estos son solamente definiciones de qué significa cada uno.
partículas adentro. Va a tener que descender más. ¿Por qué la cerveza no congela a 2 grados y el agua sí? Porque tiene solutos adentro, tiene cosas adentro que le hacen. Tiene que descender más para que pueda congelar. Dice, el punto de congelación disminuye al aumentar la concentración, lo cual se denomina descenso frío. A la inversa, punto de ebullición se va a elevar al aumentar la concentración. ¿A cuántos grados hierve el agua? A 100. Si yo le derramo una cucharada de sal, no va a hervir a 100 grados. Tengo que elevar a 105, a 110, a 120 y va a depender de cuánta sustancia yo le he puesto. El punto de ebullición se eleva al aumentar la concentración, fenómeno denominado proceso ebulliscópico. ¿Sí? Y así sucesivamente. La presión osmótica aumenta la proporción directa con la concentración molar de la solución, es decir, si se aumenta la concentración molar, también aumenta la presión osmótica. Y el vapor saturado es la máxima presión parcial del vapor que se puede alcanzar en un compartimiento donde el solvente se evapora en contacto con la atmósfera. Acá hablo otra vez de vapor saturado. El vapor saturado acá abajo disminuye al agregar solutos. ¿Qué significa? Yo pongo agua en un recipiente hervido, 100 grados, café 100 grados. El café tiene partículas adentro. El que más se va a evaporar es el que más sustancia tiene. En este caso, el café. Hagan la prueba mañana. Coloquen café o esta tarde en una taza, café hirviendo, déjenlo ahí. Van a ver que va a bajar tanto al enfriarse. ¿Por qué razón? Porque tiene mucho solvente que hace que disminuya, que aumente el vapor, que evapore rápidamente. El combustible, la nafta, evapora muy rápido también por esa razón. Ultramicroscopía, ¿ya no? ¿Ya no? Ya no. Muy bien, ¿se dan cuenta que quedó 5 o 6 cosas nada más acá que ver? ¿Está bien? Unidad 3 rematado. Pausa. Vamos a hacer ahora unidad 4. Concepto de ácido y base. Ácido es lo que puede capaz de donar hidrógeno. El ácido tiene mucho hidrógeno y lo básico tiene poco hidrógeno. Sistema buffer, bicarbonato, ácido carbónico. ¿Cómo funciona? ¿Dónde actúa? No. Ácido. Ok. Sí, ácido. Después, ¿qué es el sistema buffer del bicarbonato, ácido carbónico? pH. ¿Qué es pH? Que mide el grado de acidez o basicidad de una sustancia. ¿Qué significa que tenga un pH alto? Algo significa que esté de este lado. Si está alto es alcalino, si está bajo es ácido. Então, o lado direito é o alcalino, se cair na condição você pode cair. Não, né? Fixa assim, querida. Quanto maior, punto, el 7 paga doble. Lémbrese de eso. 7 paga doble. Entonces, 7, ¿por qué te digo paga doble? No tiene nada que ver, pero el 7 paga doble es interpreta así. El 7 es el neutro. ¿Sí? Del 7 mayor a 7 va a ser alcalino. Todo lo que es mayor, número grande. 8, 9, 10, 11, 12, 10 va a ser alcalino. Cuanto menor sea el valor,
más grande, más alcalino. Y cuanto menor sea, va a ser más ácido. Sí. A ver, Uma curiosidade, não tem a ver com a prova, de la vida. Va desde 6 a 8. Ahora, la sangre trabaja en un rango normal que va desde 7.35 a 7.45. ¿Sí? Esto es la sangre. La sangre puede bajar por debajo de 7.35, puede bajar 7.2, 7.1, 7. La persona no muere. 6.9 está, ya está, tiene algún problema grave. 6.8 a punto de morir. Bajó por acá, murió los pacientes. La misma cosa. Esto es el rango como para todavía. Ahora, 7.35 a 7.45 es el pH normal de la sangre. Es un microscopio de cayó como veis. ¿Hay variación de ese arterial y venoso? ¿Qué? ¿Hay variación de pH para arterial y venoso? Sí, 7.35 para la sangre venosa. ¿Por qué 7.35 para la vena? La vena es azul, ¿cierto? ¿Por qué la vena es azul? Oxígeno. Porque tiene Oxígeno más CO2. Sí. Y CO2 representa mayor cantidad de hidrogeniones. Sí, el CO2 difunde con el líquido y libera hidrogeniones. Es decir, acá hay abundancia de hidrogeniones. Es decir, la sangre venosa es más ácida. Y la sangre arterial, ¿qué pasa con la sangre arterial? Exacto, la sangre arterial es 7.45 porque tiene menos cantidad de hidrogeniones. Si tiene uno, vamos a casi y este tiene estaminado. Entonces, acuérdense, chicos, falei, este es pH. Si el pH es más grande, entonces es más alcalino. ¿Sí? Si el pH es menor, va a ser más ácido. No quiere decir que esto es ácido y esto es alcalino. Estoy diciendo más que si comparamos, este es un poquito más ácido que este, o podemos decir que la sangre arterial es un poquito más alcalina que la sangre venosa. ¿Sí? Por eso es la diferencia de pH, solamente por eso, por la cantidad de CO2 que después infunde la sangre y se convierte, no es que se convierte, libera hidrogeniones y esos hidrogeniones lo tornan un poco más ácido. ¿Tanto, hermanos? Sistemas amortiguadores, hay que saber bicarbonato, fosfato y proteína. Acá habla de cada uno de ellos, cuánto demora. El sistema respiratorio, ¿qué es lo que hace? Regula el pH en el cuerpo a través de la expulsión del CO2. Si yo ataco la respiración, estoy sosteniendo el CO2 dentro de mi cuerpo y ese CO2 va a difundir a la sangre y va a liberar hidrógeno. Si yo empiezo a ventilar rápidamente, estoy sacando mucho CO2 del cuerpo y el cuerpo va a quedar alcalino. Sistema renal, gasometría. El trastorno del equilibrio entre el ácido y el básico se clasifica en una acidosis o una alcalosis. O estamos en una acidosis o estamos haciendo una acidosis o una alcalosis, ¿verdad? Cuando hay un trastorno. Y ahí tengo que ver si es de origen respiratorio o si es de origen metabólico. Cuando la acidosis o la alcalosis es causada por la respiración, se llama acidosis o alcalosis respiratoria. ¿Y cuándo va a ser metabólica? Cuando no sea respiratoria. Todos los demás trastornos que llevan a una acidosis o una alcalosis que no sean del pulmón o de la respiración son metabólicas. ¿Sí? Metabólicas cuando obedece a alteraciones ajenas, ¿sí?, al funcionamiento del sistema respiratorio. Todo lo que no sea respiratorio va a ser metabólico.
Punto de corte, 7.4. Por debajo de 7.4, por encima de 7.4. Por debajo de 7.4 es una acidosis. Por encima de 7.4 es una alcalosis. Voy a dibujar acá para la colega, la compañera ahí. Tiene problemas para. ¿Cuál es el medio, señorita? ¿Cuál era la mitad de otro? 7. Acá está 7. ¿Sí? Entonces, vamos a poner que esto está 7.4. ¿Ok? Acá va a estar 8. 7.4. Acá está nuestro punto de corte. Acá está nuestra agulha marcando 7.8. Hacia acá es ácido, hacia aquí es alcalino. ¿Ok? Very good. Si mi pH sanguíneo sale mayor a 7.4, ¿qué va a hacer? Está tirando al alcalino. Si sale menor a 7.4, que está viniendo para acá, va a ser ácido. Entonces, si mi pH arterial sale mayor a 7.4, es decir, 7.41, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, alcalosis. Si sale 7.39, 38, 37, 36, está tirando hacia lo ácido. ¿Qué hay más? Ácido. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está produciendo ácido a cada momento. En la respiración, en el metabolismo, en la conversión de grasa en energía, todos los desechos son ácidos. Y ahí voy a ver, va a ser acidosis respiratoria cuando sea provocado por la respiración. Si no es de la respiración, va a ser metabólica. Para que sea respiratoria, hay un valor que se llama presión parcial del CO2, que tiene que ser mayor que de 40. Si esto está en el rango normal, tengo que ver mi excreción de bicarbonato, y mi bicarbonato tiene que ser menor que 24 mini equivalentes por decilitro. Vamos a practicar. pH 7.27. Vamos a ver. pH 7.27. 7.4 punto de corte. 7.27 va a ser acá. 7.27. Está tirando hacia dónde? Hacia lo ácido. Entonces estoy en una acidosis. ¿Sí? Menor a 7.4 es una acidosis. Entonces, mi pH me marca 7.25. Yo al mirar ya sé que es una acidosis. Ahora tengo que determinar que es una acidosis respiratoria o metabólica. Vamos a ver qué dice la literatura. Para que sea respiratoria, tengo que hacer caso a la garganta. Para que sea una acidosis respiratoria, mi PCO2 tiene que ser mayor que de 40. Para que sea una acidosis metabólica, el bicarbonato tiene que ser menor que 24. Menor que 24 el bicarbonato. Vamos a ver. pH 7.25 es una acidosis. Y mi PCO2 me arroja un valor de 61. ¿Es mayor a 40 o menor a 40? Mayor. ¿Qué decía la literatura? Si es mayor que de 40 es una acidosis respiratoria. Entonces yo puedo decir con propiedad que esta gasometría es una acidosis respiratoria. La compensación va a ser reabsorción de bicarbonato a través del riñón. ¿Sí? La compensación, reabsorción de bicarbonato. Professor, nesse caso, ele é 28 a parte dele também. Então, ele poderia ser direto menor de 24. Sí, es claro, tiene que ser, mira, metabólico, para que sea metabólica tiene que ser menor que 24. Y nuestro paciente tiene bicarbonato de 28. 28 es menor o mayor. Mayor, no cumple con lo que dice la literatura. ¿Sí? Acá hay mucho bicarbonato, ¿sí? En el cuerpo, con la absorción de bicarbonato. Y otra cosa, si mi acidosis es respiratoria, mi bicarbonato tiene que ser lo contrario. La literatura dice que para que sea metabólica tiene que ser menor que 24. Y acá que dice mayor que 24. Entonces, en una acidosis respiratoria voy a tener alterado mi PCO2 mayor a 40 y probablemente mi bicarbonato
¿Sí? Cumple este y este. PCO2 mayor que un avión. Entonces tengo una acidosis respiratoria. La compensación. ¿Cómo se da la compensación? Si la acidosis es respiratoria, compensación renal. Si es metabólica, la compensación será respiratoria. Otra gasometría. pH de 7.1. Acidosis de carga. Ahí tengo que ver, ¿es metabólico o respiratorio? Si PCO2 es mayor a 40, es respiratoria. ¿Dónde está PCO2 de 35? 35 es mayor a 40. No. Entonces, puede que sea metabólica. Puede que sea metabólica. Y el bicarbonato está en 11.9. La literatura dice que si mi bicarbonato es menor a 24, es metabólica. La compensación, ¿cómo va a ser? Si es metabólica, respiratoria, invertido. ¿Sí? Metabólica, compensación respiratoria. Respiratoria, compensación renal. Fácil. Otro. pH 7.1. Otra vez acidosis. Bicarbonato menor a 24. Acidosis metabólica. Mi PCO2 de 42. ¿Sí? Mayor que 40, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que está pasando acá? Esto podemos considerarlo como una mixta o directamente podemos tratarla como una acidosis metabólica. Ahí entra a tallar un poco si el paciente lo publicó mucho, no, para ver cómo está actuando, ¿verdad? La clínica. Pero, así viendo de cara, uno puede decir que es mixta, pero analizándolo puede decir que es una acidosis metabólica directamente. ¿Por qué razón? Porque su PCO2 está muy próximo a 40, que es el punto de corte, no está muy alterado. Menor a 7.40, ¿qué decía? 7.4. ¿De cuánto era la variación del...? 46 is like Espera, estoy confundiendo. PCO2 mayor a 40, no 7.40, mayor a 40. ¿Qué decía? Si mi PCO2 es mayor a 40, entonces va a ser respiración. Y si es mi bicarbonato es menor que 24, va a ser metabólico. ¿Cuál es el que más alterado está ahí? Bicarbonato de 15 y mi PCO2 está en 42. Está más marcado el bicarbonato, ¿verdad? Entonces puede ser que sea una acidosis metabólica netamente o puede ser una acidosis mixta. Por eso es importante saber a partir de cuánto es normal. Si es de 35, perdón, de 35 a 45 es lo normal de la presión de CO2. ¿Cuánto tenía mi paciente? 42. Estaba adentro otra vez del rango normal. Está. Entonces yo quitaría acidosis respiratoria y pondría solamente una metabólica. ¿Por qué? Porque 42, si bien es cierto, está por encima de 40, pero todavía está en el rango normal. La anterior que vimos, mi PCO2 era de 60, ahí ya no estaba cerca ni perto de lo que es normal. ¿Sí? Vamos a analizar otro. 7.16, otra vez es una acidosis. Mi bicarbonato es inferior a 40. ¿Sí? Perdón, mi bicarbonato inferior por debajo de 24, tiene 23. Y fíjense, ¿cuál es el más marcado? El CO2, 65. Es una acidosis respiratoria. También podría ser considerada mixta. Lo que pasa es que el valor
entre 22 y 26 y él tiene 23. Entonces, es una acidosis. ¿Dónde está? Acá. Respiratoria, peso 65. Bien marcado ¿cómo se dice? La disfunción respiratoria. Sí, la compensación puede ser, por eso está alterada. Porque su metabólica y la compensación va a ser respiratoria. E se na prova tivesse e o doutor considerar mixto, eu ainda tinha. No, yo no voy a quitar mixto porque para mixto hay que entender la clínica. Ok. Acá está alteraciones. Si es metabólica, compensación renal. Si es la compensación renal, ¿cómo va a hacer? ¿Va a retener o va a liberar CO2? Perdón, compensación respiratoria, que renal tiene que ver con CO2. Alteraciones metabólicas, la compensación será respiratoria. Cuando yo respiro o aumento o disminuyo la frecuencia respiratoria, si estoy aumentando, estoy liberando CO2. Si estoy ralentizando la respiración, estoy reteniendo. Alteración respiratoria, compensación renal. ¿Qué es lo que hace el riñón? ¿Retiene o libera? Retiene o libera bicarbonato. Ok. No. Todo eso ya no. ¿Ok? Muy bien, terminamos ahí lo que es ácido base del número 4. Vamos a hablar de la unidad número 5, biofísica de la respiración. La respiración, lo que se puede preguntar es lo siguiente: características del estado gaseoso. Sí, esta parte A, B, C, D, esto puede salir como cita. ¿Sí? Carece de forma de volumen propio, presión intermolecular, repulsión y que puede ser muy compresible o muy expansible. Gases son compresibles o expansibles. Eso es lo que se puede preguntar A, B, C, D. Acá lo trae que los gases son muy comprensibles y expansibles. Después, leyes de los gases, eso no vamos a quitar todo lo que es ley de los gases, vamos a quitar, no vamos a cobrar nada de eso. Y también esta vez vamos a incluir de que no vamos a preguntar qué es presión barométrica o manométrica, porque ya pregunté, sacamos también diferencias y similitudes. Será un poco más de cada persona, de otra cosa. Tanto respiratorio, creo que todos sabemos cómo funciona, vaya pasado por anatomía. Aquí sí, concepto entre ventilación y respiración, que ya salió del examen. Esto salió como explica, ¿cierto? Puede salir como verdadero o falso. Si salió como verdadero o falso, puede salir explica diferencia entre ventilación y respiración. Y mucha gente puso que ventilar era pegar un y comenzar a ventilar a la persona, ¿verdad? Entonces esa gente no vino a la clase nunca. Respiración, ventilación. Diámetro vertical y diámetro anteroposterior. ¿Sí? ¿Cómo se pueden expandir y contraer los pulmones? De dos maneras. Puede ser de forma vertical y vertical significa el diafragma, baja, sube. Y la otra es elevación de la caja torácica. ¿Sí? Sube, baja la caja torácica. Esto es anteroposterior y vertical, sube, baja. ¿Qué es lo que sube y baja? El diafragma. Y lo anteroposterior siempre va a estar relacionado con las costillas. Porque el diafragma no va a estar relacionado con la costilla. Diafragma vertical. Y todo lo que es relación con la costilla es anteroposterior. Inspiración y expiración. Se parecen. Explica similitudes, diferencias, dibuja una respiración activa. Mentira, no se puede dibujar. La inspiración, inspirar, llevar aire a los pulmones, es un proceso activo.
¿Por qué razón la contracción del diafragma tiene que estirar hacia abajo para que entre aire en los pulmones? Y sin embargo, la expiración, sacar el aire, es un proceso pasivo. Yo lo digo así. Si yo tengo un balón, un globo, ese infla solito, él echa solito. No, hay que asoplar. Y ese es activo. Hay que hacer un esfuerzo para echar. Para que él empuje es solamente soltarlo. Él vuelve solo. La retracción elástica hace de que él vuelva la misma cosa. La expiración, sacar el aire, es un proceso pasivo. El diafragma simplemente se relaja, ¿verdad? Y vuelve. El proceso elástico de los pulmones de los parásitos. Y también las estructuras abdominales que comprimen los pulmones. ¿Sí? Comprimen esto, el esqueleto aprieta. Y eso hace que salga para afuera. Ok. Durante la inspiración, cuando yo estoy inspirando, se elevan las costillas, ¿sí? Se elevan las costillas, ¿sí? Eso hace de que el esternón también se eleve. ¿Y cuánto aumenta este diámetro? Aumenta 20%. Ese valor de 20% hay que saber aproximadamente el 20% del diámetro ante o posterior. Probablemente va a ser de marcar 2%, 20%, 200% o 2000%. ¿Sí o no? Sí. Ok, de marcar. 0,2, 2, 20 y 200. Ahí le va a pensar entonces. Si inflo poco hace 20%, si inflo mucho hace 200. ¿Ok? Músculos inspiratorios son los músculos que elevan la costilla y lo que hacen descender son los expiratorios. Los músculos más importantes que elevan la costilla son los intercostales externos. Este es el número 1. Pero ¿quiénes le ayudan? El esternocleidomastoide, serrato anterior y los escalenos. Nossa, eu jurei que eu não percebi essa na Sí, sentí cierta atracción, así, debilidad al respecto de preguntar esto, porque me pareció muy anatomía. Eu não achei que ele tinha essa inspiração. En la respiración. Melhor ¿Quién sabe? melhor que aquela do resto do abdômen. Também. No. Acá está. Durante la respiración forzada, las fuerzas elásticas no son suficientemente potentes para producir la expiración, sacar rápidamente el aire, de modo que se consigue una fuerza adicional mediante la contracción del esternocleidomastoideo, de los serratos anteriores, músculos abdominales, una de las anteriores. Músculos abdominales, el abdomen comprime el diafragma sube, choca contra los pulmones, saca el aire de forma rápida. Cuando tosemos, acá estamos haciendo fuerza porque estamos sacando rápidamente el aire de los pulmones. Ay, no hay duda que estamos tosando. ¿Qué es lo que duele? Los músculos del abdomen, porque los músculos del abdomen son los que les dan esa potencia, más es como un turbo, un power que se activa para que puedan hacer una expiración rápida. ¿Sí? Rápida. Durante la respiración normal no lo hace, pero cuando yo necesito sacar rápidamente de los pulmones, ahí sí se contraen los músculos abdominales. Presión pleural, no. Ahí sí entra una presión alveolar. Esta parte, la presión alveolar es la presión del aire que hay en el interior de los alveolos pulmonares. El aire que hay en los alveolos pulmonares. ¿Qué aire? Aire. ¿Qué gas? Tengo los alveolos pulmonares. Tengo dióxido de carbono, tengo oxígeno. El aire está compuesto por varias otras sustancias, ¿verdad? Entonces, lo que más acá hay es oxígeno, que es 21%, nitrógeno hay en gran cantidad, pero no difunde. El nitrógeno no pasa a la sangre porque no tiene
la fuerza necesaria. ¿Sí? Es como una membrana que tiene que tener la fuerza para pasar al otro lado. El oxígeno, para que pueda entrar, genera una presión acá dentro del alveolo de 100 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y el dióxido de carbono, cuando está retornando, tiene una presión de 46 milímetros de mercurio. Acá adentro solamente 40, entonces viene. La presión acá es mayor y empuja para afuera el dióxido de carbono y esto va saliendo de los pulmones. El oxígeno que entra con una fuerza de 100 milímetros de mercurio y pasa directamente a la sangre. ¿Por qué razón? Porque en la sangre la presión del oxígeno es de solo 95. Acá hay menos presión, acá hay menos presión. Entonces, la mayor presión empuja al oxígeno adentro, se pega a la hemoglobina y va a recorrer los tejidos llevando oxígeno. Esa es la función de la presión de los gases en los pulmones. Y voy a responder a algo que genera dudas. ¿Por qué en el mercurio, en el buceo, pasa el nitrógeno? Porque la presión aumenta. La presión atmosférica aumenta. Esto es afuera cuando yo tengo 760 milímetros de mercurio de presión atmosférica, que es esa fuerza que ejerce la naturaleza sobre nosotros. Entonces, en mis alveolos el oxígeno siente esta presión tan solo 100 milímetros de mercurio y es suficiente para que pase. El nitrógeno queda atrapado acá y vuelve a salir. ¿Sí? Todo lo que no se usa del aire que llevamos a los pulmones vuelve a salir. Como se ha doblado, triplicado o cuadruplicado cuando estoy bajo el agua la presión, entonces hay tanta fuerza que el nitrógeno que no pasaba ahora pasa. Entonces, al aumentar la presión, Aí não vai mais ser 100, vai. ahí esto es proporcional, claro, va a pasar mayor cantidad de oxígeno, pero también pasa a otros gases que habitualmente no pasan. A la inversa, voy a subir al monte Everest. Como dijo el compañero, esa presión, allá arriba la presión, acá es 760, allá arriba va a ser menos de 700. ¿Sí? Esto también va a disminuir. Con 100 de presión el oxígeno pasaba, volvía. ¿Qué pasa cuando baja la presión? Esto va a bajar a 86 y a lo mejor el oxígeno baje, entra unos pocos y otros no entra. Entonces, hipoxia, ¿verdad? Comienza la persona a sudar, taquicardia, malestar, náusea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque disminuyó la presión. Entonces, efecto fisiológico de la montaña, disminuye la presión y eso hace de que no difunda el oxígeno suficiente a los pulmones, causando una hipoxia, ¿verdad? Alta presión en el mercurio genera de que difunda el nitrógeno en la sangre y pueda producir el efecto de borrachera, ¿verdad? Y que puede llevar inclusive a la muerte. Puede llevar a la muerte. ¿Se entendió esa parte? Essa é uma pergunta. É uma pergunta. Sí. Muito importante. Del museo. Sí. Bueno, presiones que originan entrada y salida de aire, no vamos a tocar esto, menos 1 centímetro de agua, eso no, ¿ok? Complacencia y elasticidad, hay que saber. Ese caí. Ese que vos sepas lo que es una pregunta boba, cambió varios cursos. Explica efectos fisiológicos del buceo y respiración en la montaña. Si yo escuché en la A, probablemente saqué en otra, pero yo saqué eso. Elasticidad pulmonar, complacencia y elasticidad van a saber. Complacencia, que es capacidad de estirarse los pulmones. Y elasticidad, si uno estirarse, el otro es retraerse. Tensión superficial, nosotros sabemos que los líquidos tienen una tensión. ¿Por qué? Porque acá las moléculas, cuando tocan el aire, las moléculas hacen fuerza para no quebrarse. Entonces se están atajando y esa tensión se llama tensión superficial. Esa tensión superficial
pulmonar, ¿qué hace el surfactante? Reduce la tensión superficial del agua, evitando el colapso alveolar. El surfactante reduce esa tensión superficial. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo ocurre la tensión superficial? Cuando hay Pues ojalá. no, hay aire sobre una capa de agua. Ahí se produce la tensión superficial. Abajo no hay tensión superficial. ¿Por qué? Porque tiene que ser aire con agua. Aire con agua ocurre en el pulmón. Entra aire y tengo agua acá. En una fase que se llama acuosa. Entonces, aire, agua, tensión superficial. Para que no haya tensión superficial, composito tipo 2, surfactante. ¿Very good? Ventilación alveolar. ¿Y cuándo ocurre el cambio de gases? ¿Cuándo entra oxígeno? ¿Cuándo sale el dióxido de carbono? Cuando existe una diferencia en el gradiente de los gases. Si no hay diferencia entre los gradientes, no va a entrar ni va a salir gases. Tiene que haber una diferencia de gradiente adentro del capilar y en el alveolo. Acá está otro tema. Principio físico de los cambios gaseosos. La difusión de los gases en el cuerpo humano depende de 3 factores. 1, 2, 3. Gradiente de los gases del alveolo y del capilar pulmonar. Es decir, la diferencia de presión que ya hablamos hace rato. 2. El espesor de la membrana y la superficie de la membrana. El espesor de la membrana. Si la membrana de mi alveolo comienza a engrosarse, la difusión de los gases es por presión. Queda dificultada, es decir, no es lo mismo atravesar una pared gruesa que una pared fina. Y la otra, si yo tenía esta superficie en mi alveolo para pasar y ahora se redujo a solamente eso, menor área para pasar, eso se reduce a la superficie de la membrana. Cuanto menor superficie de membrana, menos oxígeno también va a pasar. Eso está explicado acá. Gradiente químico, espesor de la membrana y superficie de la membrana. Esto hay que saber cuánto afecta el espesor de la membrana y cuánto afecta la cantidad de área de superficie. No. Espirometría, es fácil. ¿Qué volumen corriente? Cae. Volumen corriente. Entrada y salida de aire natural normal sin forzar nada. ¿Cuánto es su valor? 500 ml. Ustedes están llevando 500 ml de aire, sacando a cada momento cuando están esperando a que yo explique. ¿Sí? Ahora, cuando yo estoy forzando la inspiración, estoy llevando push-up, ahí estoy haciendo el máximo volumen de aire que se puede introducir en los pulmones. Su valor normal es de 3000. Al contrario, quiero sacar todo el aire que está en los pulmones, puedo sacar hasta 1200. ¿Sí? Volumen de reserva inspiratoria. Y si yo subo los 3 volúmenes, a ese se le llama capacidad vital. Acá abajo está. Capacidad vital. Volumen corriente, lo que yo respiro normalmente es 500. Volumen de reserva inspiratoria, lo máximo que puede entrar, 3000. Y volumen de reserva expiratoria, lo máximo que puedo sacar es 1200. Sumado, esto da 4700. Capacidad vital. Y la capacidad total, dice, si se suma capacidad vital y volumen residual, se obtiene capacidad total. Volumen residual es lo que queda dentro de los pulmones y es de 1200 y no se puede medir. ¿Por qué no se puede medir ese 1200? Porque no sale. La espirometría tiene que salir, alguien tiene que pasar por el tubo para poder medir. Y si en mi pulmón queda 1200, no puedo sacar el aire, no se puede. ¿Ok? Efecto fisiológico del buceo y respiración de las alturas. ¿Sí? Muy bien. Narcosis por nitrógeno, también pregunté en otra prueba. A 40 metros de profundidad, estoy muy profundamente, y a 40 metros, da para ver que a 10 metros, atiendan un poco, a 10
entre 90 y